Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Al final del capítulo 3 encontramos la última queja que Dios hace en contra de su pueblo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. La palabra en hebreo para violento es hasak, que también se puede traducir como fuerte, duro. Ahora bien, ¿cuáles son esas palabras fuertes que el pueblo habló contra Dios? Malaquías capítulo 3, verso 14 y 15. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que no sirve de nada vivir como Dios manda. ¿Para qué vivir como Dios manda si haciendo las cosas que hago hoy en día en mi sociedad, todo me va bien? ¿De qué sirve vivir como Dios manda si le va mejor a los impíos que a nosotros? Ellos creen que los impíos hacen el mal y aún así les va bien. Las palabras son fuertes, son duras porque creen que Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos. Lo impresionante es que muchas personas piensan así. Aunque no lo admiten, piensan así. Hay muchas personas que alguna vez seguramente han dicho, ¿por qué le va mejor a esta persona que hace el mal y yo que intento hacer el bien, y yo que me congrego, y yo que busco a Dios, solo me va mal? Esto es lo que Dios está advirtiendo a su pueblo. Dios ve lo que hay en los corazones. Y esto no es solo un problema de los tiempos de Malaquías. Tristemente, lo estamos viendo en nuestros días. Muchos se preguntan por qué los malos se salen con la suya. ¿Por qué a mí todo me va mal? Muchas personas dudan de la justicia de Dios. Y el peligro de esto es que al creerlo, pierden el temor a Dios. Y esto fácilmente los lleva a darse ciertas libertades hasta el punto de abandonar a Dios y comenzar a vivir igual o peor que los impíos. Esto se ve hoy en día en nuestra sociedad. Peor aún, esto se ve ya en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Muchos jóvenes se están apartando de los caminos del Señor y deciden vivir como los impíos. Desean probar lo que ofrece el mundo. Y mira cómo les va. Lo que me llama la atención de este pasaje de Malaquías es que hay dos tipos de grupos. Hay un contraste entre dos tipos de creyentes. Y no estamos ahora comparando los paganos y los creyentes. No, dos tipos de personas dentro del mismo pueblo de Dios. Los que no temen a Dios ni le obedecen, y los temerosos de Dios que le aman y obedecen. El primer dato curioso es lo que dice Malaquías capítulo 3. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira lo que dice la palabra, Malaquías capítulo 3, verso 16 y 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Todas nuestras acciones van a ser escritas en el libro en el cielo.
Y la Biblia dice que en el día del juicio estos libros van a ser abiertos. Esto lo puedes leer en Daniel capítulo 7, verso 10 y Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15. Tú y yo seremos juzgados. La palabra dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, todas según sus obras. Dios toma en cuenta a los que le sirven y le obedecen. Y nosotros vamos a ser recompensados. Esto no quiere decir que Dios espera que seamos perfectos. Nadie puede serlo. Pero lo que Dios espera es que, si fallamos, volvamos a Él. Nos arrepintamos. Y esto implica reconocer el pecado, pedir perdón, rectificar. Si uno se arrepiente, el pecado es perdonado. Pero si no hay arrepentimiento sincero, genuino, un arrepentimiento de verdad, de corazón, si no hay ese arrepentimiento, en el día del juicio cada uno tendrá que pagar por sus acciones. En el día del juicio se van a abrir los libros en el cielo y, como hemos leído, Malaquías dice que se hará evidente la distinción entre el justo y el malo. Versículo 18, Malaquías capítulo 3. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El gran problema, no solo en tiempos de Malaquías, sino en todos los tiempos, es que el pueblo de Dios no sabe distinguir entre el bien y el mal. Hoy en nuestra sociedad nos están diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Esto lo puedes ver en cada medio de comunicación, en cada ley que están aprobando los diferentes gobiernos en todo el mundo. Esto lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad. Y lo curioso es que el profeta Isaías advierte esto. Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Tristemente, el pueblo de Dios se ha alejado tanto de la palabra de Dios que ya no saben qué es bueno o malo. Se dejan llevar por la corriente del mundo, aceptando todo tipo de cosa que es aborrecible a Dios. Y lo peor de todo es que estas falsas doctrinas están entrando en la iglesia, están entrando en las congregaciones, están entrando en el hogar. Unos versículos más adelante, Isaías dice lo que pasará con los que desechan la verdad, los que desechan a Dios. Isaías capítulo 5, verso 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hace unos días hemos tenido una tertulia de amigos aquí en directo en Radio Solidaria con Ramón Ubillos y con Miguel Díez. Hablaban sobre estos temas. Hablaban de la rebeldía del ser humano hacia Dios. Y al final la rebeldía es el tema que está tratando Malaquías. Lo puedes ver en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus versículos, la rebelión contra Dios. Nuestros hermanos en la tertulia hablaban de esto. La rebelión. El culpar a Dios de todo. Somos expertos en culpar a Dios. Las cosas van mal, ¿por qué Dios has permitido esto? Sucede una tragedia a nivel sanitaria, económica, una catástrofe mundial, como estamos teniendo hoy en día. ¿Dónde está Dios? Personas que se rebelan contra Dios, hacen las cosas mal, llegan las consecuencias negativas a su vida por actuar mal, y encima dicen ¿dónde está Dios? Ramón Ubillos también compartía la palabra hace unos días, y lo hemos emitido en la programación de Radio Solidaria, las consecuencias de nuestras decisiones. Esa es la clave de todo. Si yo decido vivir apartado de Dios
y hacer lo que me da la gana, llegarán las consecuencias, y las consecuencias no serán positivas. ¿Por qué me tengo que quejar luego contra Dios si yo he decidido vivir así? Esto es lo que está compartiendo Malaquías. Y volviendo a lo que dice Isaías, tanto el rastrojo como la paja es el residuo que queda de una cosecha. Es la basura que ya no sirve, y por eso lo queman. Isaías compara esto con los que desechan la ley de Dios, porque sus vidas no dan fruto. Solo son paja. Y en el fuego de la prueba final, la paja se quema. Y luego quedan las cenizas. Y menciono lo que dice Isaías porque es lo mismo que habla Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Yo cuando leo lo que dice Malaquías, recuerdo el fuego, ese fuego purificador que menciona este capítulo 3 de Malaquías. Te invito a que lo leas al completo, el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice que el Señor vendrá como fuego que quema la paja, pero los que han invertido en la riqueza espiritual, el fuego no los dañará, sino que los va a purificar aún más. Hablábamos al inicio de la reflexión, ¿verdad?, de dos grupos, ¿no? Los que no temen a Dios ni lo obedecen, y los temerosos de Dios que lo aman y que lo obedecen. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, verso 2 y 3. La imagen del sol de justicia es descriptiva. El sol, ¿qué hace? Aparte de dar calor, trae luz. Da calor, da luz, pero es que puede quemar. De igual manera, la justicia de Dios va a traer luz al mundo al crear orden. Pero en ese proceso quemará lo malo. También dice que en sus alas traerá salvación. Y la palabra que se traduce como alas en hebreo es kanaf. Kanaf, que también significa esquina, borde o extremo. En la Biblia esta palabra se usa en referencia al borde del manto de oración que usan los judíos. Y me viene a la cabeza esa mujer que toca el borde del manto de Jesús. Otra referencia del kanaf está en Zacarías capítulo 8, verso 23. La profecía dice que los gentiles tomarán el manto de un judío, y ese judío es Yeshua, ese judío es Jesús, y menciona el manto como señal de la disposición a guardar los mandamientos. Otra imagen simbólica que acabamos de leer, Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando los ganaderos veían venir una tormenta, ellos guardaban a los animales en el establo. Esto se hace hoy en día. Los que cuidan sus ganados ven la tormenta, ven que en el horizonte se aproxima lluvia, hay nubes negras y grises, y dice, pues vamos a proteger el ganado. Y cuando pasa la tormenta, les abren las puertas del establo. Y los becerros suelen salir brincando de felicidad. De forma similar, los justos van a saltar de felicidad cuando el tiempo de la prueba termine y Jesús finalmente venga como ese sol de justicia. Dice también la palabra que los rebeldes serán como ceniza debajo de los pies de los justos.
Y buscando un poquito de información en internet, porque no entendía esto de ceniza debajo de los pies de los justos, dice que en los tiempos antiguos, cuando una siembra no daba buen fruto, los granjeros la quemaban para sembrar algo nuevo. Curioso, ¿verdad? Pues esto es lo que va a suceder al final. Y Juan el Bautista habló de esto. Mateo capítulo 3, verso 10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dos grupos de personas: los que no temen a Dios ni le obedecen, y los temerosos de Dios que lo aman y obedecen. El Señor es bueno y misericordioso, pero la desobediencia y la rebeldía a Dios trae consecuencias. La rebeldía supone la falta de obediencia al mandato de la autoridad. Todos como integrantes de la sociedad tenemos que someternos a unos principios, a unas normas, o de lo contrario seremos multados, castigados, ya sea en la escuela, en el instituto, en el trabajo, en el hogar o en nuestra comunidad. Lo que me llama la atención es que muy pocos están dispuestos a cumplir las leyes de Dios. Cumplimos las leyes que nos ofrece la sociedad, ¿verdad? No te excedas con la velocidad, si no te van a poner una multa. Hay unas leyes que si las infringes en la sociedad hoy en día, pues te multarán, incluso te pueden llevar a la cárcel. Curioso, ¿verdad? Estamos dispuestos a cumplir las leyes del mundo, pero las leyes de Dios, que son las más importantes, no estamos dispuestos a cumplirlas. Y eso que Dios es la máxima y la única autoridad de todo el universo. Algunos no las cumplen porque las desconocen, como muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero peor aún, es que las normas establecidas por Dios en su palabra son incumplidas, son pisoteadas por muchos de los cristianos modernos. Muchos cristianos liberales que están permitiendo que falsas doctrinas entren en las iglesias. Muchos cristianos que dicen que las leyes de Dios están obsoletas, que ya no hay que cumplirlas. Eso es rebelión contra Dios. Esto es lo que hizo Nimrod. Esto es lo que hizo Satanás. Esto es lo que hacemos tú y yo cuando decidimos vivir conforme al mundo y no como dice Dios. La gente no entiende que al negar las leyes o mandamientos de Dios e incumplirlos, están desobedeciendo su autoridad, se están volviendo rebeldes. Además, al desconocer la autoridad de Dios, nos estamos abriendo a lo que ofrece el mundo, a lo que ofrece Satanás. Dios castigaba severamente a su pueblo por rebelarse contra él. Asimismo lo hará con nosotros. Llegarán las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y si las decisiones que tomamos van en contra de Dios, pues prepárate. Llegarán las consecuencias. La misericordia de Dios tiene un límite. Y ahora mismo estamos en el tiempo de la gracia. Llegará un momento en que la misericordia de Dios se acabe. Tengamos cuidado con la rebeldía. Levítico capítulo 26, verso 14 en adelante. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Ya sabéis que a mí me gusta leer esta versión, aunque hay otras personas que leen otras versiones, pero a mí es la que más me gusta. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 26, verso 14.
Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Qué palabras, ¿verdad? Estas palabras del Señor iban dirigidas al pueblo de Israel. Pero después de la venida del Señor, todos los que lo hemos reconocido y aceptado como nuestro Señor y Salvador, somos ese pueblo escogido de Dios. Nosotros somos como el Israel moderno y esas palabras también tienen validez para nosotros, como la tuvieron para ellos en esa época. El Señor no cambia y sus leyes tienen que cumplirse hasta su segunda venida. Así que también habrá consecuencias para nosotros si nos rebelamos contra Dios. Jesús lo dijo claramente, Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dios es bueno, su misericordia es infinita, pero no para aquellos que pretendan persistir en el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice Números capítulo 14, verso 18. Su misericordia es para los que se arrepienten y deciden vivir en obediencia a sus mandamientos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mientras que el que encubre sus pecados, dice la palabra, dice Proverbios capítulo 28, verso 13, no prosperará. En definitiva, la rebeldía nos trae maldición. La rebeldía nos trae condenación. La rebeldía nos aleja de Dios, porque Dios no escucha a los pecadores. Él esconde su rostro de ellos para no escuchar sus oraciones, si es que las hacen. No es Dios el que se aleja, ni tampoco significa que su misericordia se acabe, sino que nuestra maldad y rebeldía hacen que su ira se eleve al punto de tener que castigar al que no quiere someterse. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman, a quienes obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Y si ese castigo no es recibido aquí en la tierra, será entonces en la eternidad. Con el Señor no podemos jugar, con el Señor no se juega. Y tú y yo deberíamos reflexionar en esto. Hoy en día la sociedad se rebela contra Dios porque quiere vivir como ellos quieren. Han apartado a Dios. Han decidido vivir sin Dios. Ahora llegarán las consecuencias de esas decisiones. ¿Y tú que nos estás escuchando? ¿Tú que has escuchado esta reflexión? ¿Estás en rebeldía contra Dios? ¿Te has rebelado contra Él? Si lo has hecho, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de volverse a Dios. Hoy es día de pedir perdón a Dios. Si no lo haces, como siempre decimos, a lo mejor mañana es demasiado tarde. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios y confesar nuestros pecados. Y cuando te arrepientes y confiesas tus pecados a Dios, Él te limpia. Yo quiero esa limpieza en mi vida. ¿Y tú? ¿Tú la deseas también?